Listo, dentro del cronograma voy a compartirles pantalla completa. Dentro del cronograma de actividades que tenemos esta actividad. Realizar el proceso de erradicación, registro y distribución de las comunicaciones oficiales recibidas y producidas, teniendo en cuenta la normatividad vigente. Y en este vamos a hablar de administrar las comunicaciones oficiales. Voy a hacer la pequeña presentación y al final de la sesión podemos participar de acuerdo a la actividad. El proceso de erradicación. Vamos a hablar. Déjenme aquí que aquí tengo el archivo abierto. Un momento. Este es. Bueno, este es. Vamos a abrir este. Ok. Me levantan la manito si podemos observar esta pantalla de esta manera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dentro de las pautas para la administración de comunicaciones oficiales, cuando hablamos en el cronograma de las comunicaciones oficiales, de la radicación, su proceso de radicación, de registro, estamos hablando del Acuerdo 060 del 2001, expedido por el Archivo General de la Nación. Este Acuerdo 060, ¿dónde está la? Este Acuerdo 060 nos está dando las pautas, cómo administramos las comunicaciones oficiales o los documentos que ingresan en la organización. En estas establece para quiénes lo establece, para entidades públicas y las privadas, y también para aquellas privadas que cumplen función pública. Quien regula la función archivística es el Archivo General de la Nación, siempre va a ser así, con toda la normatividad vigente. El Archivo General de la Nación es el único ente a nivel nacional quien nos informa si hay algún proceso que se ha venido cambiando o si hay que cambiar en X proceso. Ya habíamos hablado sobre este avance progresivo en el desarrollo institucional que tiene que ver con el archivo de gestión hasta el archivo histórico. Recuerden que el piñón más grande es por donde inicia o se despacha la documentación, en este caso, la unidad de correspondencia. Así se le dice a las unidades de correspondencia a las entidades públicas. Algunas entidades privadas le dicen ventanilla única, como dice el Acuerdo 060, y en otras entidades, tanto públicas como privadas, le dicen recepción. Más que todo la recepción es para las entidades privadas, con su nombre normal. Dentro de cuando ingresa toda la documentación por la unidad de correspondencia, sea ventanilla única o unidad de correspondencia o recepción, todos los documentos son llegados primero a los archivos de gestión. Primero archivo de gestión, que son las oficinas de cada una de las entidades. Y así sucesivamente se van trasladando o se hacen las transferencias del archivo central al archivo histórico. Tenemos que tener en cuenta algo. La correspondencia funciona junto con las comunicaciones de acuerdo al manual de funciones. Me explico.
Si en su manual de funciones dice responder las llamadas telefónicas, ese no es una función, es una actividad que es diferente a una función. Una función, el acuerdo 060 nos está indicando que de acuerdo a las funciones se elaboran las comunicaciones oficiales, a diferencia de la correspondencia. ¿Por qué? Porque la correspondencia es la que ingresa a la empresa, pero las funciones uno elabora de acuerdo a nuestro manual de funciones las comunicaciones oficiales. O sea que si mi manual de funciones dice diligenciar bases de datos de acuerdo a las llamadas telefónicas contestadas diariamente, ¿qué quiere decir cuando me dice diligenciar? Ahí estoy elaborando un documento. Base de datos, ¿qué quiere decir? Entonces tengo que alimentar una base de datos de acuerdo a las llamadas telefónicas que ingresan en la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que sí estoy elaborando una función y esa función me elabora una comunicación oficial, ¿sí? Un documento oficial que llegado el caso, en cualquier momento debo elaborar muy adecuadamente. El proceso de erradicación de las comunicaciones oficiales inicia con un número consecutivo, día, o sea, la fecha, el número, el mes, el año, más la hora en la que ingresa el documento. La hora en la que el documento es ingresado en la organización. Y así sucesivamente con todos y cada uno de los documentos que aparecen o ingresan a la organización. ¿Qué quiere decir? Que en enero 23 entró el primero, el 12 de abril entró el segundo. Y el 3 el 28 de junio, el 4 le corresponde al 9 de agosto y el 5. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que este número de erradicación está compuesto por un número consecutivo más día, fecha, día, y en fecha en número, mes, año y hora. Siempre hay que tener en cuenta la hora. Siempre. También para los procesos judiciales, demandas, derechos de petición, tutelas. ¿Por qué? Porque como estos procesos de demandas, derechos de petición, todo lo que tiene que ver con la parte judicial debe de cumplirse con un tiempo estipulado. Y ese tiempo estipulado abarca también la fecha y hora. ¿Qué quiere decir? O sea que si a mí me llega a la empresa un derecho de petición, tengo 15 días para contestar y me llegó el día de hoy a las 10 de la mañana, quiere decir que en 15 días hábiles, antes de las 10 de la mañana, ese documento debe estar en manos del usuario quien ingresó el derecho de petición. O sea, la respuesta ya lo debe tener él en 15 días hábiles antes de esa hora. Para hacer el proceso de erradicación se debe hacer un proceso de registro de comunicaciones oficiales después de la erradicación. Entonces, si yo radico el documento de esta manera con número consecutivo, día, mes, año y hora, debo de llevar un registro. Las entidades deben de tener un registro de comunicaciones oficiales o comunicaciones internas o documentos enviados o recibidos, ¿sí? Como la organización desee llamarle en su momento. Este registro de comunicaciones oficiales lo debe llevar a cabo la unidad de correspondencia. La unidad de correspondencia y también la entidad. ¿Por qué? Porque es que de esta manera se administra de manera muy subjetiva la documentación que entra a la organización. El nombre de la entidad, el formato debe tener el nombre de la entidad, unidad de correspondencia, como le llamen,
Y dentro de este registro debe tener solamente, o sea, el acuerdo 060 nos habla de 6 puntos importantes. El que remite, o sea, el remitente, dependencia quién atiende, o sea, la dependencia que atiende el trámite, ¿sí? El número de erradicación, ¿cuál es el número de erradicación? Este. O sea que vamos a convertir este número en radicación. 04, 09, que es el día. Agosto es 08, ¿sí? Del 2002. Y abajo la hora, 13:30, ¿cierto? Hora militar. O sea que el número de erradicación es 04, 09, 08, 2002, todo este. Y esta es la hora. Por eso es que algunas entidades, cuando ustedes llevan un documento en algunas entidades, hoy en día ya están entregando los documentos con un sello erradicador junto con un código de barras. Y ese código de barras es para tener mejor lector, o sea, para leer mejor la documentación o simplemente para evitarse algún error digital en el momento de digitar el documento, simplemente le colocan el lector de código de barras y el sistema automáticamente lee el lector. Eso quiere decir que el número de erradicación, todo ese número de erradicación iría aquí en este espacio. Funcionario responsable. Una cosa es la persona responsable del trámite y otra es la dependencia, ¿sí? Porque puede ser que la dependencia sea de mayor... La dependencia esté compuesta por 10 personas, pero dentro de las 10 personas, una persona es responsable de ese proceso, pero es la misma dependencia, ¿cierto? Entonces, en una dependencia pueden haber 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y el funcionario responsable debe ir aquí. Listo, aquí iría Pedro. Pedro es el responsable. Y anexos. Si el documento que ingresa a la organización o el que se envía tiene anexos. Anexos que son fotografías, videos, cintas megatofónicas, algún anexo adicional o un documento de respuesta que ya se le había dado a la persona, ¿sí? Entonces, esos anexos van incluidos en este espacio. Tiempo de respuesta. Entonces, le dimos tiempo de respuesta 8 días hábiles. Entonces, dimos 8 días hábiles. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces nosotros tenemos que tener ese control de ese registro muy bien ordenado. Profe, nosotros podemos incluirle otra columna aquí a este formato para tener un mejor control, porque nosotros resulta que aparte de anexos manejamos todo lo que es la firma del funcionario, cuando entrega, cuando lleva. Es perfecto, no hay problema. En ese caso, si ustedes quieren en la organización mejorar la administración de las comunicaciones oficiales de esta manera y anexarle más columnas a todo este proceso de registro de las comunicaciones oficiales, lo pueden hacer. Las entidades están libres de hacerlo siempre y cuando el comité de archivo lo apruebe o la misma dependencia. Recuerden que las unidades de correspondencia están ubicadas de esta manera, como acá. Esta es una unidad de correspondencia. Ingresa la documentación, ¿sí? Y las unidades de correspondencia le llega todo este paquetote, entonces tienen que clasificar. El proceso es, cada uno de estos cajoncitos hace parte de una dependencia. Entonces se clasifican los documentos que ingresan y se colocan en cada una de las dependencias. El acuerdo 060 dice que debe establecer el proceso de clasificación. ¿Para qué? Porque en el momento en que llega el documento por correo certificado, nosotros tenemos que estar ordenados en el momento que ellos llegan. Porque de esta manera el correo certificado es una de las
de los procesos que aún sigue siendo vigentes y originales para un proceso judicial. ¿Qué quiero decir? Que este proceso del envío del documento original para un proceso fiscal, el juez determina o da el caso por un documento original. Listo. Deben de tener en cuenta las firmas responsables. Ahorita estábamos hablando que si en el formato podemos incluir una columna con firma. Sí, total. ¿Por qué? Porque es que yo estoy controlando la documentación que usted como funcionario me está entregando o como productor de información. Pero usted me la está entregando sin ninguna firma. Entonces, por favor, me firma aquí como persona responsable que me acaba de entregar. Ya para el despacho me encargo yo. ¿Cierto? ¿Y cómo le puedo decir al que me firmó si se entregó o no? En el correo certificado ellos nos entregan un sticker o un control o nos entregan una colilla en donde ellos se llevan una y me dejan otra a mí. Y yo debo de tener copia de ese mismo documento. O sea que una es la que se despacha y la copia es la que se queda conmigo como constancia de que se despachó. Bueno, ya habíamos hablado del procedimiento del proceso de la radicación de las comunicaciones oficiales. Pero nos faltaba esta partecita. Tenemos que tener en cuenta algo. Para llevar el control consecutivo de correspondencia, sea despachada o recibida, nosotros tenemos que, en ese control, tenemos que tener en cuenta, esperen, yo cambio el colorcito, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta los días, el número consecutivo. No nos podemos saltar. Vamos con el número consecutivo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero resulta que yo no trabajo los sábados. Entonces, ¿cómo hago? Si el viernes 3 terminé con 14, quiere decir que el lunes inicio con el 15. ¿Ya? No me puedo saltar ni el 15, ni el 16, ni el 17. Mire que aquí lo dejé en blanco como un ejemplo y esto es un error. No puede hacer así. Si el viernes 3 terminé con el 14, entonces el lunes el primer documento con el número consecutivo es el número 15 y así sucesivamente. Que porque el domingo y el lunes es festivo, entonces el domingo le correspondía al 22 y el lunes festivo le correspondía al 23, entonces inicio el martes con el 24. No, tampoco. Por eso se dice control consecutivo, eso no lo podemos saltar. La única diferencia es que el documento ingresa en las fechas que la empresa funciona. O sea que si la empresa funciona el lunes se inicia con ese consecutivo. Si la empresa el día viernes se trabajó hasta el mediodía, pues hasta el mediodía funciona el consecutivo. El resto de los documentos no. Y así sucesivamente. La numeración de los actos administrativos es súper importante. Tienen que tener en cuenta los números. ¿Cómo así, profe, números de los actos administrativos? Cada número consecutivo hace parte de una numeración de acto administrativo. O sea que cuando hablamos de actos administrativos es porque estos números, estos consecutivos, ya adquieren valor legal, administrativo, fiscal, técnico y de investigación. Entonces, cuando ingresamos un número consecutivo, esto nos quiere decir que este documento adquiere un valor desde ahí, desde ese momento. Ojo, que en el proceso de erradicación, con el número consecutivo, los documentos si tienen pendiente de respuesta, tienen que estar habilitados, tienen que ustedes tener un total control de los documentos que deben tener
pendientes de respuesta. O sea, que no nos vaya a coger el tiempo y nosotros con pendientes de respuesta. Indispensable que si ustedes hacen parte del control de las comunicaciones oficiales en toda una empresa, es muy bueno que ustedes manejen la memoria, que como tipsitos le hagan un recordatorio al jefe del departamento de ventas y le diga, recuerde que usted tiene una respuesta pendiente de un proceso tal, para que por favor tiene tantos días hábiles para enviar este documento. ¿Por qué? Eso no se trata de que pisarle o la manguera a otra persona o estar pendiente del proceso de otro. Claro que algunos procesos son un poquito complejos. No se trata de eso, se trata de que la organización no se le vaya a hacer un proceso o demanda y luego proceso de tutela o demanda y luego esta entidad salga con temas de multas para otros procesos. Entonces es como para evitarnos llegar a otros procesos con otras instancias. Bueno, este es el mismo formato que ya habíamos visto, que el cual ya explicamos. Cuando nosotros hacemos un control de estas comunicaciones oficiales, después de esto, nosotros hacemos simultáneamente un proceso de conservación documental. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa me llegó con documentos con ganchitos, entonces al recibir yo los documentos, debo sacar el documento, quitarle los ganchitos, desdoblarlo y hacerle todo el proceso de conservación, ¿sí? Quitarle los ganchitos, los dobleces y empezar a hacer un proceso de la unidad de correspondencia o la unidad de conservación. Abro una carpeta, le coloco el sticker, el rótulo y empiezo a abrir un proceso nuevo. Esto nos ayuda a hacer el proceso con todos y cada uno de los documentos, iniciar un proceso de conservación documental permanente a largo plazo. Tanto para las comunicaciones oficiales como para las comunicaciones recibidas y despachadas. Se hace lo mismo, independientemente del proceso. Aquí estamos las comunicaciones enviadas. Importantísima esta parte, las comunicaciones oficiales vía fax. Anteriormente se utilizaba mucho el fax, ¿sí? Con el papel térmico, químico, que con el tiempo se borraba la información del fax. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban el fax y uno en la oficina inmediatamente va a sacarle copia porque el fax con el tiempo se borra. ¿Hoy en día se utiliza el fax? Sí, todavía. Todavía hay procesos, todavía hay oficinas, todavía hay entidades que utilizan el fax. Sí, porque hay lugares en donde dicen, no, se nos dañó la red, no tenemos red, tenemos la red caída. Ah, pero tienen fax. Sí, todavía tenemos fax, por favor no lo envíen. Entonces miren que es un medio de comunicación, de envío de comunicación instantáneo, ¿sí? Envían la información, pero inmediatamente le sacan copia. Claro que la empresa que envía la información o la comunicación queda con el compromiso de enviar el documento original. Por eso existe aún todavía el correo certificado. Las comunicaciones por correo electrónico. El acuerdo 060 nos está diciendo que estas comunicaciones por correo son vigentes, sí. Que son valederas, sí. Que tienen valor administrativo, legal, fiscal, aún sí. ¿Por qué? Porque resulta que estas comunicaciones oficiales por correo electrónico deben ser escaneadas en original. Se produce el documento, se firma y se envía, ¿cierto? De esa manera el documento sigue siendo oficial, claro, pero un documento sin firma no es un documento que tenga algún valor.
Entonces siempre se recomienda que los documentos que se envíen por correo electrónico sean totalmente firmados con puño y letra de la persona que hace responsable su comunicación. El acuerdo 060 también nos está indicando que aquellos documentos con una imagen corporativa hacen que identifique el documento de qué entidad es. Por ejemplo, este documento es del Archivo General de la Nación porque estamos viendo el loguito y porque dice Archivo General de la Nación. Pero si vemos un documento con el logo del Bancolombia, ya sabemos que es un documento de Bancolombia. Si vemos un documento de la alcaldía con el logo de la alcaldía del municipio, ya sabemos que es de la alcaldía. Entonces, la imagen corporativa es súper importante en el documento, porque aparte de esto, primero nos ayuda a identificar y segundo, de acuerdo a su imagen corporativa, nos damos cuenta nosotros, como controladores de la información en una organización, si este documento, qué tipo de valor administrativo adquiere, si es de comunicación o si es de información o si es de alguna solicitud con respuesta. Los horarios de atención al público en despacho y en recibir la documentación. ¿Qué quiere decir? Que yo todo el día, que porque yo reciba todo el día documentación en la ventanilla única, documentos de servientrega o de envía, no quiere decir que yo todo el día me la pase por todos los 27 pisos con las 130 oficinas, supongamos. No, debo establecer un horario. Si el cartero llega a las 9 de la mañana, entonces ingresa la documentación y yo tipo 10:30 de la mañana estoy desplazándome a todas las oficinas para entregar la información que entregó correo certificado, o sea, envía. Y a su vez, cuando yo entregue un sobre o entregue el paquetico a X oficina, la oficina me entrega a mí la documentación que dio respuesta hasta el día anterior, hasta las 6 de la tarde del día anterior, para yo poderlo despachar el mismo día en horas de la tarde. Entonces, así sucesivamente, puedas establecerse ese control de envío y despacho. Listo, estaba preocupada, pensé que la señal se había caído. Muy bien. De acuerdo al cronograma, estas son las actividades que tenemos pendientes. Entonces, para que lo tengan en cuenta desde este momento. Listo, voy a abrir el espacio para atender sus consultas. Listo. Levantó la mano Joan Sebastián. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a preguntar sobre el tema de lo que estamos ahorita compartiendo. ¿Listo? Sí, por ejemplo, digamos que... ¿Por qué me la pregunta? ¿Qué pasó? No, qué pena, pero se me fue la paloma de la pregunta. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda mientras John recuerda?
Bueno, veo que nadie. Pero fui clara en la explicación o no fui clara. Sí, señor. Ok. Bueno, ya me dirán entonces. Esperamos a John. Voy a seguir, de pronto, si de pronto tienes, recuerdas tu pregunta, me vas contando. Listo. Dale, entonces dime. Profe, digamos que en caso, digamos que uno puede hacer registro físico, también ¿Cómo? se puede hacer un Digamos que registro qué, ¿me virtual. puedes hablar un poco más fuerte? Mm, Profe, digamos que uno también lleva el registro físico, o Sí. también se puede dar un registro virtual. Ah, bueno, súper importante. Eso también depende de la administración de sus comunicaciones oficiales dentro de la empresa. Si usted considera que puede llevar un registro físico y ese registro físico lo puede llevar a la parte digital, no hay ningún inconveniente, se puede hacer. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Tanto las comunicaciones digitales como las que se envían por correo electrónico y aquellas que son recibidas por correo electrónico. Entonces sí es muy conveniente que tengas en cuenta esa partecita y tú hagas el proceso de indexar esa información. ¿Pero es valedero? Sí, sí es valedero. Ya te tocaría doble trabajo, que es llevar el control de las comunicaciones digitales y el otro de las comunicaciones físicas. Entonces eso ya es control de la persona que esté a cargo de las comunicaciones oficiales. Vale, muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿No tienen alguna otra duda? Listo, perfecto. Entonces hagamos una cosa. Ya terminamos aquí la explicación y la sesión.